Muy buenas tardes, hermanas. Dios les continúe bendiciendo en esta tarde a las personas que están con nosotros allí conectados, que han sacado este tiempo para conectarse con nosotros y escuchar la palabra del Señor. Queremos saludarles a todos ustedes allí en sus hogares, allí en sus casas, y darle la bienvenida a este tiempo. Sabemos que Dios siempre quiere hablar a nuestros corazones y que una vez más Dios va a hablar a su vida. Así de que disponga su corazón. Hoy estamos aquí con Diana. Diana, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, pastora, ¿cómo está? Buenas tardes a los hermanos que nos escuchan desde sus casas. Gracias, pastora, por este tiempo que podemos compartir con nuestros hermanos, compartir también aquí juntas. Amén, así es. Entonces quiero que usted disponga su corazón, porque sé que va a ser una tarde muy especial, y que allí incline su rostro por un momento y que le diga al Señor: Señor, háblame, y que esa palabra que tú tienes para mi vida hoy sea levantándome, edificándome, y yo sé que es la palabra que usted necesita, porque Dios siempre provee para lo que nosotros necesitamos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra de bendición que hoy tú nos traes, Señor, a través de tu hija, Padre Celestial, que sé que es una palabra, Señor, que estamos necesitados de ella, Señor, porque siempre tu palabra es viva, Señor, y ella siempre va a llegar en el momento justo, como dice la Escritura, que ella es medicina a nuestros huesos, Señor, y que ella, Señor, es la que nos exhorta y nos anima y nos levanta siempre, Padre. Por eso hoy creemos que este tiempo es para que tú te glorifiques en medio de cada corazón, en medio de cada hogar, en medio de cada familia, aún aquí donde nosotros estamos, Señor. Y te damos muchas gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, hoy tenemos un tema bien especial que creo y estoy segura que es necesaria para nuestras vidas. Amén. ¿Cuál es el tema de hoy? Pastora, hoy el tema es la paciencia. Entonces, la paciencia que tanto nos hace falta, porque a veces nosotros pues decimos, o sea, paramos peleando en la casa, pero nunca nos detenemos a pensar que de pronto es lo que hace que haya tantas discusiones, ¿cierto? O a veces muchos problemas vienen y pruebas y no sabemos de dónde provienen, pero sí. ¿Cuál es el propósito de esos problemas? O sí, porque a veces esas pruebas vienen es porque falta algo en nosotros. Nosotros tenemos que desarrollar la paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces nosotros decimos la paciencia, que será no le vamos a pedir paciencia al Señor, porque no, eso es peor. Pero no, vamos a hablar de la paciencia, a conocer que el Señor nos quiere enseñar hoy qué es la paciencia, ¿cierto? A mí me decían, no pida paciencia, porque cuando uno pide paciencia es para que vengan más problemas. Eso antes de conocer de la palabra del Señor, pero ahora que conozco y digo, no, yo necesito esto porque sé que esto, cuando uno está lleno de ese fruto, que es una parte del fruto del Espíritu Santo, lo que le va a llevar a uno, o sea, la bendición que trae a nuestras vidas. Total, porque yo lo he experimentado en mi vida, y la paciencia, o sea, estos versículos de la paciencia me han hecho madurar mucho a mí. Entonces sí es bueno pues que conozcamos qué es la paciencia y a qué nos lleva la impaciencia. Entonces vamos a Santiago, que el versículo principal de esta palabra está en Santiago 1, del 2 al 4. Dice: hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectas y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que tengamos por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces uno a veces dice, ay, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué no me salen las cosas bien? Pero realmente dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces lo que el Señor nos está enseñando es la paciencia. ¿A través de qué? De la prueba. Pero nosotros queremos pasar la prueba así, rapidito.
O sea, no queremos... Es más, no queremos ni pasarla. No, queremos que eso sea instantáneo y que ya, no esté la prueba ahí y ya. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia, ¿cierto? La espera. Porque no, ese fruto no ha sido desarrollado en mí, ¿cierto? Porque cuando conocemos al Señor, ¿qué pasa? Viene el Espíritu Santo a posar en mí. Entonces viene el Espíritu Santo y está en mí. Pero ese es el Espíritu Santo, tengo que alimentarlo para yo ser un cristiano maduro. Pero como no alimento a mi espíritu, entonces soy un cristiano inmaduro. Entonces eso hace que la paciencia no haya tenido un desarrollo en mí, porque no estoy alimentando el espíritu para que brote en mí esa paciencia. Entonces tenemos que mirar bien qué es la paciencia, ¿cierto? Entonces no nos tenemos que desesperar, tenemos que, o sea, cuando estemos en prueba vamos a estar como... Hacer que pacientes. Sí. Vamos a saber esperar, ¿no? Dice que con sumo gozo. Con sumo gozo. Qué difícil, o sea... Sí. Es muy difícil porque normalmente cuando nosotros pasamos pruebas no entendemos y o sea, humanamente la prueba le produce a uno tristeza, ¿no? Humanamente. Porque el alma se aflige, porque no entendemos, porque a veces le echamos la culpa al Señor, porque le echamos la culpa a alguien de lo que nos está sucediendo y no entendemos que hace parte de nuestro proceso, de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual para crecer. Porque como decía Diana ahorita, el fruto... la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios dice que por los frutos los conoceréis. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser personas de fruto, pero una de parte de eso es que seamos pacientes. Y esa parte es la que en estos tiempos es complicado porque somos impacientes y hay una generación impaciente. Total. Todo lo quiere ya. Todo lo quiere ya. Nosotros en estos tiempos podemos experimentar la comida. Anteriormente se esperaban los ciclos de la comida, ¿cierto? Entonces los mangos no se daban, sino normalmente uno comía mango marzo, abril, pero ahora hay mango casi todo el año. Aguacate hay todo el año, aguacate tenía un tiempo el aguacate, pero se usan muchas cosas para aligerar y todo es instantáneo. Los huevos, las gallinas, o sea, los pollos los ponen a engordar y uno come pollo casi que todos los días porque anteriormente uno comía pollo una vez a la semana porque también alcanzaba la plata, era para una vez a la semana, pero hoy en día tan barato se ha vuelto el pollo por lo mismo que lo aligeran, que todo está instantáneo. Entonces nos hemos vuelto una generación artificial de impaciencia. Sí. Es increíble que todo nos cause impaciencia, esperar el bus, ¿cierto? Sí. Por eso el microondas, ¿no? Todo así. Entonces, instantáneo. Todo es instantáneo. Tenemos ya el café instantáneo, ya mejor dicho, casi todo lo que nosotros queremos es instantáneo. ¿Por qué los niños no hacen las tareas? Porque todas las consiguen inmediatamente en internet. Porque los niños no aprenden hoy en día. O sea, porque dice, pues, ¿para qué estudio eso si eso está en internet? Uno anteriormente escribía una canción. Para escribir una canción tenía que ir a un casete, devolverlo. Y, espere, que quede ahí, espere y lo devuelvo un poquito porque no me aprendió la canción y voy ahí. Y con qué paciencia lo hacía uno. Y hasta demoraba ponle unas 2 horas mientras escribía la canción. Ahorita no, yo la imprimo desde el internet. Es súper fácil, o sea, es súper fácil todo, pero eso nos lleva a ser impacientes, a querer todo ya. Los matrimonios hoy en día son instantáneos, o sea, yo qué día me veía un programa y decía matrimonios arreglados, que alguien te consigue tu pareja y ya, y los mandan ya a casarse y se conocen el día de la boda. O sea, hasta eso se ha vuelto instantáneo o sea, echamos de menos la palabra, no pensamos que la palabra nos enseña a desarrollarnos como seres humanos, o sea, la tenemos en poco. Entonces, todo lo queremos instantáneo y no porque es que me demoro leyendo la palabra, es que leer Génesis, ¿cuánto me demoro? Tantos capítulos. ¿Y que voy a aprender de ahí? No, yo quiero una respuesta ya del Señor. Si ya. no queremos invertir tiempo. Aquí dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y cuando yo veo aquí en la palabra que la prueba de mi fe produce paciencia,
Yo recuerdo que Abraham, dice la palabra de Abraham, que Abraham fue paciente para esperar. La promesa. Sí, la promesa. Y hoy en día nosotros no tenemos esa paciencia de esperar, como decía Diana. Eso, o sea, viendo, por ejemplo, todo lo que estamos viendo en la parte natural, que nos afecta en nuestra parte espiritual. Total. Sí, entonces la impaciencia daña, la impaciencia lo que hace es abortar muchas veces el propósito de Dios y abortar también los planes de Dios que tiene para nuestras vidas, porque no somos pacientes para esperar el tiempo de Dios, porque todo tiene un proceso en Dios, ¿sí? Y Dios no cambia. Exacto, Dios no cambia. Y dice también la palabra, aquí dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿La prueba de qué? De la fe. Y entonces uno a veces dice, pero ¿cómo así la prueba de mi fe? Si nosotros nos vamos a primera de Pedro, dice 1:7. 1:7, sí. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Entonces la fe dice que cuando, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, entonces nuestra fe tiene que ser probada porque es mucho más importante que el oro, que el oro refinado. Es más valiosa. Más valiosa, sí, más valiosa, sí, tiene mucho más valor que el oro. Entonces, ahí tenemos que analizar la palabra y decir, si la fe es más importante que el oro, entonces, ¿por qué me preocupo más por tener cosas que por trabajar en mi fe? Por trabajar en mi espiritualidad, por mirar qué está haciendo el Señor con esta prueba que yo estoy pasando hoy, ¿cierto? Uh-huh. Señor, ¿qué quieres tú con esta prueba que yo estoy pasando hoy? ¿Sí? Estoy pasando la prueba de tener un marido borracho. ¿Por qué estoy pasando? ¿Qué no he cambiado yo en mí? Para que esté pasando la misma prueba todavía, no sé, hay personas que llevan 10, 15, 20 años casadas y están en la misma prueba del primer año de matrimonio, por decir algo. Ajá. O las personas que tienen pruebas con los hijos. Entonces llevan toda la vida con la misma prueba, pero ¿por qué? Porque no se ha trabajado en la fe, que es lo más precioso. ¿Cierto? Sí. Más precioso que el oro, más importante. Dice que sí, que así como que si el oro se prueba con fuego y que es perecedero, que cuánto más mi fe que me va a llevar a una vida eterna con Cristo. Entonces, eso es lo que yo, y si nosotros esperamos, en este momento estamos esperando la venida del Señor, ¿cierto? Y si mi fe mengua, posiblemente yo voy a menguar y me voy a salir de los caminos y no voy a esperar con paciencia a ese esposo, ¿cierto? Como esa novia, ese esposo, ¿cierto? Entonces nos salimos del camino, ¿por qué? Porque nos impacientamos. En las cosas espirituales no trabajamos en nuestra fe. Esas pruebas son para trabajar en la fe. O sea, no, esto no me va a derribar. Lo que estoy pasando es simplemente... Voy a esperar en Dios, que Dios voy a conocer en Dios, o sea, esperarlo, esperar en el Señor, pero a conocer qué el Señor quiere de mí, ¿cierto? De hecho, la palabra de Dios dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando estamos en situaciones difíciles, a veces lo primero que hacemos es tomar decisiones apresuradas, pero son guiadas por las circunstancias, por la emoción y por la emoción o por lo que estamos viendo. Entonces, cuando vemos algo decimos, ay no, y salimos corriendo, o lo que dice, o la emoción nos toca y tomamos decisiones. Pero yo siempre llevo al punto de Abraham, es porque Abraham dice que él fue paciente para esperar la promesa, y se llama que es el padre de la fe, y aparte de eso, pues que él fue obediente, ¿sí? Porque para la obediencia necesitamos la paciencia. Y esperó 25 años su promesa, o sea, la promesa que Dios le había dado, y la esperó. O sea, nosotros a veces queremos hacer las cosas y si ya ha pasado un año y no sucedió, entonces las dejamos, las soltamos. Abraham esperó 25 años para obtener su promesa, que era el hijo que el Señor le había prometido, y lo esperó con paciencia, y fue el padre de la fe, es un ejemplo. José estuvo en un nivel, sí, o sea, José tuvo que pasar por situaciones difíciles, pero después estuvo
de la mano derecha del faraón, luego cayó a la cárcel, luego volvió. Pero si José no hubiera sido paciente esperando también en la cárcel, tampoco hubieran pasado muchas cosas, ¿cierto? Entonces todas esas cosas que conocemos en la Biblia y que las aprendemos para desarrollar nuestra fe, eso desarrolla esa paciencia, esas pruebas que suceden en nosotros, desarrolla nuestra fe. Amén. Por eso dice acá en el versículo que leíamos del Santiago 2:24, en la última parte, dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mas tenga la paciencia su obra completa. En mí, ¿cierto? O sea, la paciencia tiene que hacer su obra completa en ti, en mí. ¿Para qué? Para que seamos perfectos y cabales, sí. ¿Y quién es perfecto? Dios. Nosotros somos imperfectos, pero el único perfecto es Dios. Entonces, si yo estoy trabajando en mi fe, en mi paciencia, voy a ser como el Señor Jesucristo quiere que yo sea, ¿cierto? Porque estoy aprendiendo a pasar las pruebas como Él me está enseñando. Es necesario, una vez hablábamos con el pastor de un estudio que estábamos haciendo, y el pastor decía, pues es necesario pasar por los desiertos, porque en el desierto uno se desarrolla, ¿sí? O sea, uno como que crece, madura. Sí, madura, desarrolla esa fe, ¿sí? Como que uno allí se mete con el Señor, porque como que cuando uno está bien en las cosas, o sea, como que dice uno, sí, todo va bien, todo chévere. Porque hay una palabra que dice dice en la Escritura, el Señor le dice a su pueblo: y los llevaré al desierto y les hablaré a su corazón. Ajá. Porque es que en el desierto nos volvemos sensibles a Dios. En el desierto buscamos de esa palabra de Dios, que Él nos hable. Entonces, por eso lo que decía Dianita ahorita, o sea, Dios, cuando estamos en el desierto, crecemos y Dios puede trabajar con nosotros, porque entonces estamos necesitados. Estamos necesitados. Entonces, cuando uno está necesitado, ¿a quién acude? Pues al que lo puede ayudar, ¿cierto? Y el que nos puede ayudar en nuestras pruebas es el Señor. Amén. No hay otra ayuda. Mire, yo leía y decía que hay la impaciencia, o sea, que sería lo contrario a la paciencia. La impaciencia produce enfermedades, produce estrés, aumenta los niveles de adrenalina e infartos. Entonces, a veces decimos, bueno, yo soy así, yo soy impaciente, y quiero hacer las cosas así, me gusta hacer las cosas rápido y yo así, pero realmente el Señor tiene que trabajar mucho en nosotros. ¿Por qué? Porque es que no estamos afectándonos nosotras mismas, sino que estamos afectando a los demás. De pronto al entorno en la familia estamos afectando el trabajo, estamos afectando de pronto una iglesia por falta de paciencia, ¿sí? Entonces estamos también destruyendo. Y la palabra dice que seamos, o sea, que hay una parte que dice que nos soportemos los unos a los otros en amor. Así y cuando me llama a soportar, pues también tiene que ver con la paciencia, porque es que a veces uno dice, ay, no, es que no soporto, o a ese familiar, o a esa otra persona es que no la soporto, pero eso, como estábamos hablando, que la paciencia es parte del fruto del Espíritu. Entonces tenemos que ser pacientes y aprender a manejar, porque mire, hay cosas que se pierden, hay cosas que a veces perdemos por no ser pacientes, por no esperar en Dios, aceleramos los procesos y después estamos ¿qué? Llorando, sufriendo, aceleramos. O sea, de pronto el Señor no quería, por poner un ejemplo, ese esposo para mí, o no quería esa carrera para mí, y yo dije, no hay otra que estudiar, me tocó esta, o no hay otro, aquí no hay otro. O quiero comprar un carro, pero ya, y compro el primero que es. Y resulta que la carrera, si escogí mi carrera y la escogí mal, no, a mitad de carrera estoy que no aguanto y que eso no era lo mío y que quiero renunciar. Si compro un carro y por ahí que se me vara, por ahí que no era el que el Señor me había dado, por ahí que falla en muchas cosas, ya quiero tirarlo a la basura. Y por ahí que cojo el marido que no es, peor. Porque entonces ya no voy a ser paciente para sacar ese hogar adelante, sino que quiero renunciar y no seguir. O sea, ¿por qué se destruyen hoy los hogares? Por falta de paciencia, ¿cierto? Si no hay paciencia,
del esposo con la esposa o la esposa con el Ajá. esposo, porque queremos que Nos las cosas irritamos. ya sean, ya se Instantáneas. solucione este problema ya, y no tenemos como ese amor para esperar que Dios sea el que nos ayude en el proceso para poder, o sea, es que el esperar es algo fundamental en todo. Entonces necesitamos esa parte de la paciencia. Trabajar la paciencia, o sea, trabajar la fe en mí, que crezca mi fe, para que la paciencia madure, ¿cierto? Para que ese fruto del Espíritu Santo madure y pueda yo tener la capacidad de ir a la fuente, a buscar la solución a mi problema, a mis pruebas, porque estoy pasando por pruebas, es porque necesito madurar en esa área. Y no puede ser que toda la vida estemos en la misma prueba. No puede ser que, listo, tengo un hijo rebelde y mi hijo va a ser rebelde hasta los 50 años, 60 que viva. No puede ser. No puede ser que, o sea, hay un error en mí, hay una falla. Y el Señor quiere trabajar en mí. Y no, porque a veces pensamos que tiene que trabajar en la otra persona, ¿cierto? Que un esposo malo, entonces pensamos que el Señor tiene que trabajar en mi esposo para que las cosas se solucionen. Pero realmente en quien el Señor necesita trabajar es en nosotros. Porque nosotros somos los que hemos conocido de la palabra. Porque nosotros somos los que vamos a dar esos frutos, ¿cierto? Hablábamos de los frutos del Espíritu Santo y está en Gálatas, ¿Gálatas qué? 5:22. 5:22. El fruto. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad y fe. Pero ahí está, paz, paciencia. Paciencia. Entonces, pero son todos los frutos. Es que no es nada más trabajar en la paciencia. Si nosotros miramos, o sea, tenemos que alimentar tanto nuestro espíritu, que acrecentar nuestra fe, para que la fuente que nosotros busquemos cuando estemos en esas pruebas tan terribles sea Dios. Para que cuando yo necesite una solución, sea Dios quien me la dé. Porque o sea, puedo buscar las soluciones en muchos lados y puedo, como hablábamos al principio, que saltarnos y hacer las cosas mucho más rápido, y me salto esta prueba y me voy para la otra, pero entonces resulta que ya día a día estoy metida en más problemas. Ya tengo un marido borracho, pero también tengo un hijo rebelde, pero también entonces dejé a mi marido y me conseguí otro. No, pues la embarré pues peor, porque entonces que con el otro esposo ya no es borracho nomás, sino que me pega, y ya el otro esposo también tiene problemas con mi hijo, entonces ya es un problema más grande, porque, o sea, me salté esta prueba. No quise tenerla con mi esposo, el inicial, sino que quiero hacerla con otro. Y así seguimos, y sigue una cadena, pero realmente el Señor está trabajando en mí. Realmente yo estoy teniendo los cambios que necesito tener a través de la palabra. La palabra dice que todo lo puedo en Cristo porque Él es el que me fortalece. Y nosotros podemos y sabemos que podemos hacerlo en Cristo, el poder esperar, el poder saber que Dios nos ayuda en ese fruto que es la paciencia, para saber esperar los tiempos, porque los tiempos son de Dios. Entonces no podemos acelerar los procesos, porque a veces, como decía Diana, cuando vienen las pruebas tienen un propósito en cada uno de nosotros. Total. Y esos propósitos son que crezcamos, que maduremos, porque cuando nosotros necesitamos, o Dios nos quiere dar algo mejor o algo mayor, digámoslo como algo mayor, ¿cierto? Nos tiene que ayudar en este proceso de maduración, porque entonces echaríamos a perder lo que Dios nos ha entregado. Así es. Por eso dice la palabra en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros no conocemos qué es lo que el Señor quiere con esta prueba. Nosotros no conocemos, no sabemos, no lo sabemos, pero Él dice que clamemos a Él. O sea, que a dónde yo debo ir a buscar, a la palabra, porque si Él dice que vayamos a Él y que Él nos va a enseñar. Amén. Y te enseñaré. Entonces nosotros tenemos la necesidad de ir a Él y aprender de Él, que nos enseñe qué debemos cambiar para que esta situación cambie. Para que ya no quiero vivir más así, pero voy a cambiar, voy a hacer un cambio en mi vida. Si yo llevo 10 años levantándome a las 11 de la mañana y no consigo trabajo,
sé que si sigo levantándome a las 11 de la mañana, nunca voy a conseguir trabajo porque ni siquiera me levanto a orar, ¿cierto? Entonces, son esos cambios que tenemos que hacer. O sea, si yo llevo 5 años y llevo 5 años estudiando una misma carrera, pero siempre he perdido la misma materia, no, ya me sacan de la universidad, ya no me dejan pasar porque estoy perdiendo la misma materia. Tengo que hacer cambios en mi vida y tengo que definirme. ¿Qué quiero? ¿Cierto? ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Cuál es lo oculto, lo grande y oculto que el Señor me quiere enseñar para cambiar? ¿Para hacer qué? Perfectos y cabales. Sin que falte cosa alguna, como dice aquí. Sí, sin que falte cosa alguna. Y hablábamos también de lo que era la alimentación, ¿cierto? Que se daba instantánea. Y vamos a Santiago 5, del 7 al 8, y la palabra nos habla ahí de cómo esa se parte, espera, sí. ¿cierto? Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. O sea, aquí hacen de una comparación, ¿no? Exacto, hacen una comparación porque dicen que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Realmente nosotros, o sea, si somos impacientes en cosas mínimas que creemos que son mínimas, ¿cuánto más impacientes somos para esperar en estos tiempos que están pasando y que veremos cosas Más difíciles? ¿Cuánta impaciencia habrá si no comenzamos a corregir la impaciencia que tenemos ahora, ¿cierto? Pero a corregirla ¿cómo? Con el Señor, a corregirla de la mano del Señor, a aprender las cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, que Él las conoce. Porque mire que dice ahí que tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor, hasta ¿cierto? La venida del Señor. Y nos da el ejemplo, dice, o sea, que lo hagamos de la misma manera. Que lo hace el Dice, Señor. mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Temprana y tardía. Siempre van a llegar las cosas del Señor. Lo que pasa es que nosotros a veces las vemos tarde, ¿cierto? Pero son al tiempo. Al tiempo de Dios, no al tiempo de nosotros. Ahí es cuando se desarrolla la paciencia. Por eso dice, o sea, que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Porque uno dice, ay Señor, que llueva ya, porque quiero que esas mazorcas broten ya de la tierra, ¿cierto? Porque no queremos sentarnos hasta que... esperar a que ese árbol crezca, a que esas matas se pongan bonitas. Nosotros no queremos esperar nada, queremos ya. Queremos, ¿cuánta gente de pronto que no pueden tener un hijo, ¿cierto? Sí. Y dice, no, vamos a hacer una cosa, ¿qué día nos veíamos un programa y una señora quería tener un hijo, pero como el esposo no podía tener un hijo con ella, porque él era estéril, quería tener un hijo del papá del esposo. Sí, yo creo que vienen cosas y entonces ya son que cosas, se salen del propósito de Dios, ¿no? Sí, porque el Señor quiere enseñarnos, pero no es a la manera de nosotros. El Señor quiere enseñarnos a la manera de Él. Por eso hay que desarrollar la paciencia. Yo por lo menos en mi caso, yo duré muchos años orando por el esposo. Amén. ¿Sí? 14 años orando, 13 años orando por el esposo. Y eso fue como Abraham, aguardando con paciencia, porque de todas maneras la parte humana siempre, sí, claro, habla, ¿no? Uh-huh. Y las voces que uno escucha afuera, porque la gente, por lo menos a mí me decía muchas cosas. Ay, pero ya y el enemigo le habla a uno, te están pasando los años, pero vas a quedar sola, ¿sí? Y empieza a hablarle muchas cosas para uno, para a impacientarlo a uno y uno tome malas decisiones. Yo lo digo en mi caso, pues en ese caso, pero así como en este caso vienen muchos, como decíamos. Un ejemplo de una separación, porque también, de pronto los matrimonios se separan porque hay muchos problemas y es normal que en los matrimonios hayan problemas. En todos los hogares hay dificultades, pero o sea, ni siquiera nos hemos sentado el uno con el otro a hablar de qué te incomoda de mí o qué me incomoda a mí de ti. O sea, son cosas que no lo hacemos por rebeldía, por falta de paciencia, por muchas cosas. O porque queremos que el cambio sea ya. Ya, y porque también hay aquí Satanás martillándonos aquí la mente y diciéndonos, ay, si hay otros mejores afuera, si mira, te conviene más estar con aquel pero son las cosas que no trabajamos en nuestra paciencia.
que no queremos escuchar al Señor. Voy a esperar el cambio. Porque voy a esperar, voy a cambiar yo. Porque el cambio viene, o sea, primero cambio yo para que la otra persona cambie. No es que a las malas, a veces queremos a las malas cambiar a la gente. Y queremos decirle, y tú no sirves para esto, y tú no sé qué, y tú no sé cuánto, pero el cambio viene primero cambio yo para que la otra persona cambie. Eso es algo que eso es lo que en realidad nosotros tenemos que aprender, es a definirnos en el plan y en el propósito de Dios. Amén. Porque nosotros, por esta falta de inmadurez, estamos abortando muchas cosas. Sí. Estamos abortando un matrimonio, estamos abortando hijos, estamos abortando propósitos de Dios, trabajos, tantas cosas. A veces tenemos empleos buenos, pero por no aguantarnos que un jefe nos diga algo, salimos corriendo, y ese era el trabajo donde el Señor nos quería tener. Y que como el matrimonio, ¿no? Al comienzo siempre es difícil acoplarse, ¿no? Claro, porque de todas maneras siempre en las parejas, pues una persona viene distintas. de una manera así, uno viene de una manera y el otro viene de otra cultura o de, formas diferentes. De crianza, formas diferentes. Entonces, si no está la paciencia ahí, aflorando en los corazones de esas vidas, no van a esperar el tiempo de, ¿cómo se dice? Como las empresas cuando ellas mismas van haciendo como el enlace, ¿no? O sea, ¿sí? Entonces uno en ese proceso, pues llega el momento donde va a encajar, exacto. Sí. Y ya, pero esperó el tiempo y fue el tiempo y ya empieza a fluir las cosas. Y así es en todo. Así es en todas las cosas. Por eso siempre hay que preguntarle al Señor si ese es el lugar de nosotros, ¿cierto? Si nosotros estamos haciendo las cosas bien, si estamos trabajando en nuestra fe y si estamos escudriñando las escrituras para aprender lo que Él nos quiere enseñar. Porque tenemos que hacer cambios en nuestra vida, definitivamente, y más en estos tiempos que muchas cosas nos atraen, ¿cierto? Para dejar los caminos del Señor y no esperar con paciencia la carrera, ¿cierto? En la carrera que vamos. Y que a veces lo que pasa es que en estos tiempos, como decía Dianita, pues es más complicado, ¿no? Sí, es más complicado todo y necesitamos como tomarnos un poquito y hacer como un pare y decir, bueno, Señor, ayúdame a ser paciente, la palabra que usted hoy tiene que guardar en su corazón y que Dios ha estado hablando todo este tiempo, aprenda a ser paciente para esperar. El propósito de Dios se cumple y Dios no miente, y Dios va a cumplir y esa paciencia va a hacer su obra perfecta en usted para que no falte cosa alguna, ¿sí? Y tenemos que estar ahí quietos esperando en el Señor, y por eso tal vez Dios le está hablando allí, le está hablando a su corazón, le está diciendo, porque yo no sé seguramente usted qué decisión quiera tomar ya, o usted esté a punto de abortar ese hogar, o de dejar todo tirado, o de renunciar a ese trabajo, porque usted no está esperando el tiempo de Dios. Usted tiene que decirle, Señor, ¿qué me estás enseñando en todo esto, verdad? Sí, total. Pero esto se complica más cuando las personas son aceleradas, ¿no? Sí. Porque cuando las personas son aceleradas, es que yo quiero es más duro. Son más las pruebas. Yo lo hablo por mí porque yo soy muy acelerada. Bueno, era. Ahora soy distinta en el Señor. Amén. Yo era muy acelerada y una vez alguien me tuvo que poner esta palabra a mí en mi nevera para que yo aprendiera a ser paciente. Y el Señor hizo su obra completa porque me ha enseñado a ser paciente en muchas cosas, aunque hay cosas que aún por cambiar, porque vamos vamos a la perfección, sí, ¿no? No somos perfectos. Vamos cambiando, pero realmente el Señor quiere darnos cosas mejores, perfectos y cabales, ¿cierto? Sin que os falte cosa alguna, dice la palabra del Señor. Entonces siempre el Señor quiere hacer cambios, transformaciones en nosotros, pero tenemos que permitir que crezca en nosotros, ¿cierto? Esa palabra y que hayan esos cambios oportunos para no echar a perder tantas cosas, para no echar a perder la cosecha. Amén. Porque ¿qué hubiese sido de Job? Dice que Job tuvo mucha paciencia, ¿cierto? Cuando su esposa le decía, maldice a ese Dios, ¿cierto? Uy, sí. Por todo lo que le había pasado a Job, maldice a ese Dios, le decía a la mujer, imagínense.
esa mujer ahí retiñéndole en el oído al pobre. Y él en su prueba tan difícil. Y él pasando por su enfermedad, por haber perdido todo, después de haber sido rico, estar en la situación tan tremenda. Y él nunca maldijo al Señor. Lindo, o sea, ahí es cuando nosotros, o sea, a cuál Dios le hemos servido, a cuál Dios le hemos creído. O sea, a cuál Dios queremos seguirle creyendo. O sea, la invitación a todos es a ser pacientes y aprender del Señor, Amén. ¿cierto? Amén. Aprender de Él, y esa es la palabra que traíamos para este día, ¿cierto? Creo que Dios ha estado hablando y igual Dios seguirá hablando. Y como decía Diana, mire, si su problema en este momento es que usted es impaciente para esperar y que tiene que trabajar mucho en eso, como decía Diana, coja Santiago 1, del 2 al 4, y anótelo allí en una hoja grande y póngalo en su nevera, póngalo allí en el espejo, póngalo donde usted vea que usted tiene que esa palabra interiorizarla, hacerla vida en su vida, o sea, que se vuelva una palabra rema. Entonces ya sabe que es necesaria la paciencia para alcanzar la promesa de Dios. Amén. Entonces quiero que en esta tarde oremos, vamos a orar para que Dios nos ayude en esa área de la impaciencia. Amén. En esa área que Dios trabaje con nosotros, o sea, para que nosotros podamos como entender que es necesaria para nuestra vida espiritual, que es necesaria para el propósito de Dios, que es necesaria para lo que Dios tiene presupuestado en su hogar, en su familia, con sus hijos. Porque si usted no le enseña a sus hijos paciencia y los enseña a ser impacientes, a veces los niños se vuelven a veces maleducados porque dicen, yo quiero esto ya. Sí, y los papás se lo damos. Y los papás les están malcriando de esa manera y ya. Y tienen que ayudarles en ese proceso con Dios. Sí, claro. Entonces, para cambiar, porque eso es lo que está pasando con la juventud, la niñez hoy en día, que o sea, se le han dado las cosas tan fáciles que ellos no tienen paciencia, no saben esperar. No sabemos esperar, ¿cierto? Y mire tan importante que es, ¿no? O sea, y ha afectado mucho a la juventud, porque si vemos tantos niños en la drogadicción, tantos niños abandonados, entonces han sido afectados en su paciencia, ¿cierto? Porque los papás tampoco fueron pacientes y eso fue lo que se les enseñó a ellos. Entonces, que el Señor sea como haciendo esa transformación en los hogares y cambios en nosotros que necesitamos, tanto que necesitamos para ser distintos, para ser hogares distintos, que enseñemos, que enseñemos con nuestro testimonio, que enseñemos porque lo estamos viviendo la palabra y estamos interiorizándola y que salgan los frutos a relucir. Amén. ¿Cierto? Entonces vamos a orar y tendríamos mucho que hablar y quisiéramos seguir hablando mucho más, pero el tiempo no nos da. Entonces vamos a orar y para que Dios haga esa obra perfecta en cada uno de nosotros y se cumpla este propósito de Dios. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Padre bendito, porque tú has sido bueno y en esta tarde nos has dado una palabra de bendición, Señor, una palabra que queremos atesorar en nuestros corazones y es la paciencia, Señor. Que la paciencia haga su obra completa, Señor, en cada uno de nosotros, pero también en cada uno de ustedes los que nos escuchan. Que la paciencia haga su obra completa en ustedes. Que el Señor haga la transformación que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Que cambie, Señor, cambia, Señor, todo aquello que no nos deja, Señor, aprender de ti, todo aquello que nos lleva, Señor, a tirar cada cosa que hacemos, Señor. Transforma nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que allá, Señor, donde están escuchándose estas prédicas, Señor, que seas tú hablando, Señor, a cada una de las personas que nos escuchan, Señor. Padre bendito, Señor, que tu palabra, Señor, Padre, lleve el propósito para el cual fue creado, Padre bendito, que seas tú tocando el corazón de cada uno de los hermanos que nos escuchan, de aquellos que aún no te han conocido, Señor, que tú traigas, Señor, revelación, Señor, convencimiento, porque el que convence de pecado, de justicia, de juicio es el
del Espíritu Santo, En Señor, nombre de convence Jesús, a cada uno de las Oh, sí, personas, Padre Señor, de la celestial. necesidad que tenemos de la paciencia, así Señor, es, Señor. para hacer una transformación de En nuestros nombre de hogares, Jesús, para Padre hacer una celestial. transformación Oh, del sí, país, Señor, Señor, sí, para hacer un país mejor cada día, Señor, Aleluya, donde Padre. esperemos solo en ti, Señor, donde se Así predique sea. tu palabra, Señor, donde, Padre Jesús. bendito, nos podamos arrodillar, Señor, y clamar Así sea. a tu nombre, Señor, Padre así bendito. Te sea. lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que tú obres, Señor, en cada uno de nuestros hermanos y en cada una de las personas que nos escuchan. Gracias, Señor. Gracias, mi Amén y amén. Bueno, Aleluya. esta ha sido la palabra de este tiempo. Gracias, Diana, ha sido una palabra bien especial que sé que la necesitábamos todos. Y a usted recordarle que mañana a las 7 de la noche se puede conectar con nosotros en el culto de poder, y también recordar que ahí están nuestros teléfonos y nos puede colocar allí sus peticiones, sus comentarios, para que nosotros estemos orando por ustedes y que Dios sea cumpliendo su propósito en su vida. Dios les continúe bendiciendo. Amén.